Chiquis, acá estoy con un videito para el texto de Salustio que por ahí tenía alguna dificultad. A ver si lo podemos trabajar desde este Word. No sé si saldrá, vamos a probar. Bueno, acá tenemos el texto copiado. Y hace un ratito se lo mandé a Maga. Y acá abajo estaba, ¿se acuerdan? El cuadrito que pedía para la preguntita número 2. ¿Sí? Entonces vamos a ponerla acá, inclusive si esto fuese, vamos a suponer que lo estuviésemos trabajando directamente para poner en la carpeta. Pondríamos 2, ¿sí? Con un guioncito y lo pasaríamos de aquel lado, ¿cierto? Bueno, acá tenemos características de los ciudadanos romanos, antes, ¿sí? Y después. ¿Antes de qué? Antes del cambio, antes de la expansión, ¿sí? Que va a describir Salustio en su texto, ¿no? Durante el periodo de expansión de la República se comenzaron a perder de ese Salustio, y ya para el siglo I a.C., cuando entra en crisis la República como consecuencia de esa expansión, comienza paulatinamente a cambiar, ¿sí? La mentalidad, a perder esas virtudes que aparecen descritas acá, y comienza justamente a cambiar las características del hombre romano, ¿cierto? Dice, creció primero en consecuencia la ambición del dinero y luego la del mando. Entonces podemos poner después, ¿sí? ¿Qué pasó? Ambición, ¿sí? Por el dinero y el mando, ¿sí? A ver, acá nos quedó mal. Acá. Ambición por el dinero y el mando. Bueno, quiere decir que si esto pasó después, antes no había o no era tan evidente la ambición por el dinero y el mando. Entonces, ¿cómo podríamos describir la situación anterior? Antes de que fuesen ambiciosos, podríamos decir que eran desinteresados, ¿cierto? Lo contrario, a alguien ambicioso es alguien que está desinteresado. Vamos a poner acá, lo vamos a justificar. Si nos queda prolijito, y entonces quedamos desinteresados antes y ambición por el dinero y el mando. ¿Se entiende lo que es ambición por el mando, cierto? Sí, esto de estar y tener el control sobre todo de las decisiones en Roma, se volvió una situación bastante común. Fíjense la situación ustedes estuvieron estudiando a Mario. Cuando uno mira la biografía de Mario, una persona que pertenecía a las clases más humildes, cómo hace todo lo posible para escalar posiciones hasta llegar a ser cónsul, ¿cierto? Y lo decíamos también cuando hablábamos de cómo muchos políticos que pertenecían a los patricios, digamos, en su clase eran los patricios, terminaron después estando al frente del Partido Popular, ¿cierto? Pero no era porque les interesaba a los pobres o los plebeyos, sino porque simplemente les interesaba subir posiciones o ganar prestigio, ganar poder, o por supuesto la ambición del dinero, ¿cierto? Bueno, entonces acá tenemos desinteresados por un lado y ambición por el dinero y el mando por el otro. Seguimos. Aumentó, por así decirlo, de todas las alimento, por así decirlo, de todas las malas acciones. Quiere decir que estas, el dinero y el poder, dice, es el alimento de todas las malas acciones que después aparecen. Entonces después dice, la avaricia en efecto vino a subvertir la lealtad. Fíjate, dice, avaricia por lealtad, ¿cierto? Entonces al principio teníamos la lealtad, sobre todo la lealtad a la patria, el buscar lo mejor para Roma, y después se volvieron avaros, sobre todo cuando acumulaban para ellos sin importarles los demás. Fíjense las propiedades, por ejemplo, que se incorporaran después de las campañas militares. Aquellos que ya tenían muchísimas propiedades podrían haber hecho, ¿sí? Haber dejado que esas propiedades pasaran a manos de los más humildes, haber hecho reparto de tierra, como por ejemplo propusieron los hermanos Graco, y sin embargo acumulaban cada vez más. Sigue pasando hoy, digamos, los romanos tenían una frase que era muy buena, que es homo minis lupus, el hombre es lobo del hombre. Sigue tan vigente hoy como hace 2000 años atrás. El que más tiene a veces no piensa en los que menos tienen y sigue acumulando, sin importarle que no le va a alcanzar su vida para gastarlos. Bueno, introduciendo en su lugar, dice,
Dice, a ver, vino a subvertir la lealtad, la honradez y demás virtudes. Entonces tenemos lealtad, podemos poner acá abajo también, honradez, ¿cierto? Con Z, honradez. Y de este lado vamos a poner en su lugar soberbia. ¿Qué más? Podemos poner abajo crueldad. Y vamos a tener que estirar esto. Y de paso mostramos cómo lo hacemos. Vamos a ir acá donde dice insertar. Y vamos a mostrar cómo se inserta una fila debajo. Fíjense que es muy sencillo. Yo tengo un Word 2010. Lo que hice fue para armar este cuadrito algo muy sencillo. Vine acá. Acá arriba, perdón, en la grilla. Fíjense que tengo acá insertar. Dice tabla. Y en tabla puedo o elijo cuadraditos de acá. Este es el ancho y este es el largo. O fíjense cómo cambia la tabla abajo. O inserto tabla. Si yo cliqueo acá me dice qué tipo de tabla puedo, cuántas columnas voy a poner, puedo variar la cantidad de columnas, o puedo inclusive cambiar la cantidad de filas, ¿cierto? Acá lo vamos a cancelar porque no nos interesa. Entonces pues, dijimos crueldad, ¿no? Indiferencia religiosa. Indiferencia religiosa y venalidad de todo lo existente. Recuerden que habíamos dicho que venalidad, ¿sí? Volvemos a agregar, insertamos por debajo, vamos a insertar otra fila debajo, ¿sí? Y ya que estamos vamos a insertar otra más. Ahí va. ¿Sí? Va a tener que disculparme que voy despacito porque tengo el micrófono en la mano y tengo que ir con una sola mano escribiendo. Habíamos dicho venalidad. Venalidad, recuerden que es no darle importancia, sobre todo a aquellas cosas que son importantes, ¿cierto? Digamos, todo deja de ser importante y se vuelve venal, ¿sí? Inclusive es aplicable también al criterio religioso. Bueno, vamos acá y pasamos a justificar. Vamos a este lado también y lo vamos a poner de aquel lado. A mí me gusta que quede así, prolijito. A ver si vemos acá porque nos tapa la grabadora. Diferente penalidad de todos los ítems. La ambición arrastró, ambición ya lo teníamos acá, a muchos hombres a hacerse mentirosos. Fíjense, seguimos sumando las cosas malas. Mentirosos, y ya que está, lo vamos a justificar y vamos a tener que volver a agregar. Y mostramos cómo lo agregamos otra vez. Y acá vamos a agregar filas debajo y vamos a agregar otra más por si acaso que nos falte. Vamos acá a filas debajo. Perfecto. Hacerse mentirosos, a tener una cosa reservada en el pecho y otra pronta en los labios. Es el típico, cuando uno por ahí veía el prototipo o el estereotipo de político, siempre sale esta charla cuando explicamos este texto de Salustio, que ustedes piensen que este texto de Salustio es anterior al nacimiento de Cristo, tiene hoy 2100 años. Es el estereotipo del político, dicen siempre los chicos cuando lo charlamos. ¿Por qué? Porque dice una cosa que es totalmente, o sea, en los labios dice algo que es totalmente distinto a lo que piensa. Digamos, por lo general los políticos no dicen lo que piensan. Esto, digamos, no, está mal generalizar porque no todos son así, pero muchas veces prefieren callarse lo que piensan y decir aquellas cosas que son realmente lo que se conoce como políticamente correcto, es decir, lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Reservada una cosa en el pecho y otra pronta en los labios, a medir amistades y enemistades, no conforme al mérito real, sino por interés. O sea, se volvieron interesados. ¿Quién es tu amigo y quién es tu enemigo? Bueno, por supuesto, mi amigo tendrá que ser alguien que es poderoso o tiene dinero, y mi enemigo, por supuesto, será aquel que no tiene nada y que no tiene nada para aportarme. Me hace acordar un poco la anécdota, ¿recuerdan ustedes la anécdota de Alejandro Magno con Diógenes? El personaje de Diógenes que vivía dentro del barril, y cuando llegó Alejandro Magno a la ciudad todos corrían desesperados para congraciarse con el emperador, el hombre más poderoso de esa época, y era Diógenes un personaje conocido, un estoico porque vivía en la pobreza meditando, y cuando Alejandro lo va a ver le dicen, le pregunta a Diógenes qué quería, digamos, con qué lo podía, digamos, qué le podía dar él, que era el hombre más poderoso, y Diógenes lo único que le pidió en realidad
es que se corriera porque le tapaba el sol. Esta anécdota la hemos contado el año pasado, inclusive alguien estuvo investigando también y apareció la otra anécdota de Diógenes de las lentejas, que uno de los amigos aparentemente después le dijo, pero Diógenes dice, ¿cómo vas a decirle eso al emperador? Dice, si hubiese sido un poco más vivo, si le hubiese chupado las medias, si le hubiese seguido la corriente, te hubiese dado un cargo, estarías ubicado en otro lugar y no vivirías en un barril comiendo lentejas. Entonces Diógenes dice que lo miró y le dijo, mirá, dice, si vos comieras más lentejas, no tendrías que andar por ahí congraciándote con todos los políticos para que te den algo. Fíjate vos, 2000, y bueno, esta es más vieja todavía porque Alejandro Magno es del 300 a.C., 300 sin moneda, así que es una anécdota más antigua, pero viene bien para ejemplificar estas cosas que no han pasado. El hombre sigue teniendo las mismas o sigue viviendo las mismas cuestiones a través del tiempo. Por eso es tan interesante el estudio de la historia y el análisis. Recuerden que nosotros no estudiamos de memoria, sino que nos interesa sobre todas estas cosas sacar conclusiones. Bueno, vamos, pues se nos va el tiempo. Dice amistades y enemistades, no conforme al mérito real, sino por interés y mostrar un rostro más recomendable que el corazón. O sea, siempre mostrar una fachada que es mentirosa antes de que mostrar lo real. O sea, seguimos dentro de lo que es ser mentiroso. Y termina diciendo, cambióse del todo la ciudad. Cuando habla de la ciudad por excelencia es Roma. Fíjense que no está hablando todavía de los territorios o del imperio, como va a ser más adelante, sino que a él le interesa hablar de Roma, ¿cierto? La ciudad es Roma, de ahí el término ciudadano, recuerden ustedes que viene justamente de aquel que habita en la ciudad, y viene inclusive la palabra civilización. Se dice de alguien que es civilizado porque habita o ha logrado en su desarrollo cultural crear ciudades. Y su gobierno se convirtió, dice, del más justo y mejor, o sea, antes, del justo y mejor, en cruel y insufrible. Entonces podríamos poner, el gobierno va a ser reflejo de lo que son los ciudadanos, acá podríamos poner justo y mejor en el sentido de que era muy bueno, entonces vamos a poner mejor en el sentido del gobierno, o de las cuestiones políticas que hacían a que las personas viviesen mejor, porque en definitiva los gobiernos la única finalidad que tienen es hacer la vida de las personas mucho mejor. ¿En qué se transformó ese gobierno de la ciudad de Roma? Dice, en cruel e insufrible. Y ahí tendríamos armado el cuadrito. Vamos acá de nuevo, en este caso la vamos a justificar para que nos quede el párrafo bien armadito. Fíjense que de este lado tenemos relativamente pocas virtudes, y que todas esas virtudes que existían antes, que eran muy buenas, las han perdido justamente a medida que fue pasando el tiempo y la república se fue transformando en un monstruo que se devoró a sus propios ciudadanos, para usar un poco la metáfora. Y acá abajo vamos a ponerle, ya que estamos, esa frase que habíamos contado hace un ratito, que está bueno tenerla. Dice, los de sexto siempre se acuerdan de esta frase que la dijimos en primer año, homo hominis lupus, que significa, esto está puesto en latín, que es el idioma antiguo de Roma, significa el hombre es lobo del hombre. La palabra lupus significa lobo, entonces significa el hombre es lobo del hombre. Quiere decir que el hombre se devora, es lobo, ¿por qué? Porque justamente, fíjate, es un cazador, es un animal que devora a su presa. El hombre es lobo del hombre. El hombre devora con sus ambiciones, con sus avaricias, con su soberbia, con su crueldad, devora al propio hombre, que esto es lo que podemos observar en la República, el final de la República, ¿no? La crisis, eso sería la crisis, ¿no? Nos quedaría como cierre de y lo ponemos acá para que se vea bien. Vamos a ver si lo podemos ver entero, capaz que nos permite verlo desde acá. Ahí lo tenemos un poquito mejor para que el que lo quiera. El que lo quiera, de todas maneras, yo lo dejo guardado un tiempito en el escritorio de la compu, me lo pide y yo se lo mando. No para que se lo copie, sino para que lo analice, porque en realidad la idea de esto
Yo los acompaño ahora con el análisis, yo sé que varios estuvieron haciendo la tarea porque me las enviaron, pero como para que ustedes vayan viendo a qué apuntábamos. Esto lo hubiésemos charlado en clase, bueno, lamentablemente por esta cuestión de que nos vemos de esta forma, pero bueno, no está mal y les arrimo esto como para que ustedes lo vayan viendo. Ay, me pasé.